Bien, buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de hoy, dedicada en esta oportunidad a la corrección de la prueba o evaluación que hicimos en el día de ayer, que podía parecer extensa, pero en verdad la extensión de las evaluaciones en términos de si son más o no prolongadas en el tiempo depende siempre de la profundidad del estudio. Cuando el estudio está adecuado, es profundo en sus niveles, lógico es que el alumno visualice rápidamente la respuesta dentro de aquello que se le pregunta. Entonces la prueba se podría hacer más corta en ese sentido. Pero bueno, veamos cómo se dio esta prueba, veamos si hay coincidencia en los criterios y por lo menos ya vamos a tener una aproximación de cómo nos fue, ¿cierto? En cuanto a las preguntas de selección múltiple, la primera se refería a la aceptación, ¿cierto? A este acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad. Sabemos que es un acto jurídico unilateral y que tiene ciertas exigencias, entre ellas que esté vigente la oferta, que sea oportuna y que sea pura y simple. Entonces, basado en ese concepto y en esas exigencias, veamos con qué es posible hacerla coincidir. A, que solo exista a la medida que la oferta se haya dirigido determinadamente al aceptante. No, en lo absoluto, porque además sería una condición de la oferta y no sería una condición de la aceptación. Que una vez que la aceptación se ha producido, pero no ha sido remitida, podría el oferente retractarse. Aquí la regla aceptada por nuestro Código de Comercio es que una vez aceptada se forma el consentimiento. Un pleito posterior podrá darse si eso efectivamente se puede o no acreditar en el juicio, pero la regla es que habiéndose aceptado el consentimiento fue formado. ¿Que su existencia es independiente de la vigencia de la oferta? No, ya lo hemos dicho porque dentro de las condiciones de la aceptación está el que la oferta esté vigente, así que por lo tanto está vinculada a esa oferta. Y por último, la aceptación extemporánea de una oferta válida permite demandar perjuicio. Es lo único que nos va quedando al tenor del artículo 98 del Código de Comercio, que contiene lo que se llama la responsabilidad precontractual, ¿cierto? Que eventualmente se podría demandar perjuicio cuando hay una aceptación extemporánea. Habría que, obviamente, acreditar algunas circunstancias, pero en principio se podría. ¿Ya? En la pregunta 2 dice, en caso de presentarse la aceptación de una donación, el donante podría. Aquí estamos siempre en el tema de las teorías de la aceptación. Y en el caso de la donación, ustedes saben que es una situación de excepción. Aquí, en esta situación de excepción, el donante, en efecto, puede arrepentirse si no ha tomado conocimiento de esa aceptación por parte del donatario, que es como una especie de excepción que contempla y que está contemplada dentro del Código Civil y que según los autores estaría entonces recogiendo esta tesis. Vamos allí. Dice el 1412, mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada y notificada la aceptación, al donante podrá revocarla a su arbitrio. ¿Ya? Así que queda de alguna manera clara que la opción destacada en verde aquí, revocarla siempre y cuando no haya tenido conocimiento de la aceptación, es eso posible. Bien. Vayamos con, sigamos, a ver cómo esto está, no, ahí estaba usando el cursor, pero parece que no. Veamos ahí sí. Si Juan se desempeña como administrador de un servicio de ventas por medio de una plataforma, o sea, estamos hablando de vender, y es el que va a dar o no las autorizaciones de los productos que se están vendiendo. Debe contestar las solicitudes lo más pronto posible, de lo contrario su silencio es aceptación. Ya sabemos que para que haya valor
al silencio tiene que darlo o la ley o el acuerdo de las partes. Y en este caso no se da en esa primera alternativa. La letra C dice, ¿el silencio en contestar un pedido implica formación del consentimiento? Tampoco, por lo que ya hemos dicho, porque el silencio efectivamente tiene que estar autorizado por ley o por la convención para generar acuerdo o consentimiento. Y las compras solo forman consentimientos si son ratificadas por un medio verbal. Para ello, efectivamente, tendrían que darse ciertas exigencias que la propia ley impusiera que fueran ratificadas. Así que en ese caso tampoco es una exigencia que pone el legislador. De manera que la respuesta más acertada era que puede aceptar los pedidos por vía de plataforma y con ello se forma el consentimiento. ¿Bien? Bueno, seguimos adelante. Analicemos el cuarto. El error recaído en la persona, el error en la persona y el recaído en las cualidades esenciales o calidad esencial, se produce una diferencia que podemos observar. A ver, dice, en el resultado sancionatorio, nulidad absoluta para el primero y relativa para el segundo. Aquí, bueno, claramente no. ¿Por qué? Porque el error en la persona se sanciona con nulidad relativa y el error en la calidad o sustancia esencial se sanciona también con nulidad relativa. Así que no sería. En la finalidad perseguida, el orden público el primero y el interés particular en el segundo. Teniendo presente que ambos errores, tanto en la sustancia o calidad esencial como el error en la persona, efectivamente conducen a la nulidad relativa, ambos serían de interés particular y no de orden público. Así que tampoco esa sería una respuesta acertada. La letra D dice, el objeto del error es la esencia el primero, la calidad en el segundo. La calidad en el segundo sí está correcto, pero en el caso del primero no. En el caso del primero es precisamente la persona, ¿cierto? Así que la única opción que queda dice, en la condición frente al ordenamiento, excepción el primero, regla el segundo. Eso se basa en cómo se expresan los artículos 1454 y 1455. Se recuerdan que en el 1454, si efectivamente se producen errores en la sustancia o calidad esencial, hay nulidad relativa. En cambio, el artículo 1455 efectivamente señala que el error en la persona no vicia el consentimiento, a excepción de que esa persona haya sido la consideración para la celebración del acto o contrato, así que era la alternativa correcta. Bien, ahí teníamos entonces 4 preguntas de selección múltiple para ir por un puntaje. Veamos lo de las aseveraciones. Las aseveraciones que son afirmaciones. Los alumnos siempre me dicen, en la pregunta tanto. Y yo le digo, no es una pregunta, es una afirmación. Dice la primera, la fuerza moral es un vicio que afecta de manera excepcional al consentimiento. Es cierto en términos de lo que dice el artículo 1456. Vamos a colocar aquí. Pues si ustedes se fijan, el 1456 tiene un inicio, que en el fondo dice, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando. Así que en el fondo está en lo correcto la afirmación. Hay algo que me da alergia y no puedo estornudar, así que les pido perdón si hago algunas pausas. Luego tenemos la afirmación 6. El dolo, si proviene de la otra parte, pero no es principal, podría generar una indemnización para la parte agraviada. También es verdadero porque recuerden que el dolo efectivamente debe cumplir 2 condiciones. Que provenga de una de las partes y que sin él no se hubiese contratado, es decir, que sea principal. De manera que si no concurren ambos, no hay vicio del consentimiento, pero eso no excluye que sí se pueda sancionar de todas maneras. Ya no como vicio del consentimiento, pero sí con los perjuicios. Dice, el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es sobrado en las partes y cuando además aparece claramente que sin él no se hubiese contratado. En los demás
casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios. ¿Ven? Entonces ahí tenían, era por esa razón válida la afirmación. Lo colocamos allí para tener presente, para que después ustedes vayan revisando la normativa. La afirmación 7 dice: la diferencia entre la incapacidad del demente y del disipador es que respecto del demente el acto es nulo, aunque no se encuentre en interdicción. Bueno, claramente ya sabemos que el demente puede encontrarse en dos situaciones: que haya sido declarado en interdicción y que esté declarado en interdicción. Si está declarado en interdicción, al igual que el disipador, que siempre debe estar declarado en interdicción para ser incapaz relativo, de ahí en adelante los actos siempre van a ser nulos. Pero aquí la afirmación niega eso, porque dice: en el caso del demente el acto es nulo aunque no se encuentre en interdicción. Pero eso va en contradicción con lo que dispone el artículo 465, ¿ah? Porque allí precisamente dice que los actos anteriores al decreto de interdicción son válidos, a menos que se pruebe que estaba entonces demente la persona. Pero, por esa razón entonces, aquí esta afirmación, decir que el acto es nulo, es lo que hace la contradicción y lleva a la falsedad de la aseveración. Veamos qué dice la aseveración 8. ¿No? Dice: si el sordo o sordomudo puede utilizar el lenguaje de señas, los negocios jurídicos que celebren serán válidos, y eso es obvio, ¿cierto? Ya lo sabemos después de la reforma que se hizo al artículo 1447, que en la medida que las personas que entendemos nosotros son discapacitadas, tienen un lenguaje, como el lenguaje de señas, por ejemplo, eso ya les permite comunicarse, les permite darse a entender claramente, y por tal razón sus actos son efectivamente válidos. Antes, recuerden, el código decía no pueden darse a entender por escrito. Entonces, en ese caso, aunque el sordo o sordomudo tuviera el lenguaje de señas, si no sabía escribir, sus actos eran nulos de igual modo. Bueno, se corrigió una discriminación y hoy día esa situación es distinta. Vamos a la aseveración 9. La aseveración 9 dice: el demente, mientras no está en interdicción, pasa a la regla general de las personas capaces. Aquí obviamente que la aseveración está incorrecta, porque el demente es siempre incapaz, lo dice la ley. La ley dice que incapaz absoluto 1447 está dentro de los incapaces absolutos el demente. Por lo tanto, esta afirmación parte de plano siendo falsa. ¿Dónde podría estar la creencia equivocada si uno no la lee bien? En que el acto celebrado por el demente es válido mientras no se pruebe que efectivamente se actuó bajo esta condición, ¿eh? Como dice el 465. Pero el hecho de que sea demente no lo puede pasar a la regla general de las personas capaces, si la propia ley dice que es un incapaz el demente. ¿Bien? ¿Qué dice la aseveración 10? Dice: la sanción para una incapacidad especial la encontramos en la nulidad absoluta por un vicio de la voluntad. Bueno, aquí tienen que ustedes de inmediato recordar que las incapacidades especiales que están allí en el 1447, inciso final, señala que son las prohibiciones que la ley ha impuesto, ¿cierto? Las prohibiciones que la ley ha impuesto. Y de inmediato sabemos que de acuerdo al artículo 10, los actos prohibidos son nulos. Así que de inmediato sabemos que hay nulidad, ¿ah? Cuando hay una incapacidad especial. Pero ¿cuál es la razón de esa nulidad? Porque ustedes saben que la nulidad puede tener varias causas. Nos vamos al artículo 1466, que en su parte final señala que los actos prohibidos por la ley son nulos porque adolecen de objeto ilícito. Entonces, ambas normas se complementan y se llega entonces al razonamiento de que en el caso de una incapacidad especial, la sanción es nulidad absoluta, pero por ilicitud del objeto, no por vicio de la voluntad. ¿Ya? Bueno,
ahí ponemos entonces término también a las aseveraciones, que como ustedes se pueden dar cuenta, tampoco eran tan complejas. De hecho, había 3 verdaderas, 3 falsas. Parece como una distribución razonable para los efectos de una evaluación. Y si ustedes también se fijan en las falsas, tampoco era un gran argumento el que había que identificar. Lo que había que hacer era muy preciso en la identificación de la falsedad. ¿Eh? Bien, seguimos avanzando con nuestra evaluación. Pasemos a este pequeño cuadro que nos permite asociar conceptos. Esta es una forma en que el alumno puede de alguna manera ir a su parte más no tan cognitiva, sino de retención, porque asocia un concepto que tiene la memoria a una idea que aparece presentada acá. Bueno, entonces vayamos con el primero de estas asociaciones. El saneamiento es una obligación del vendedor. Desde ya uno, si recordara, diría, ¿dónde vimos las obligaciones del saneamiento? Las vimos como un ejemplo dentro de los elementos de la naturaleza. Allí la vimos. Ah, perfecto. Entonces voy a ver qué dice mi cuadro de posibles conceptos. Tenemos, constituye un elemento de la naturaleza en la letra B. Así que ahí tenemos la letra B. ¿Mm? No puedo hacer la marcación. Ahí sí, la letra D. Vemos la segunda idea. Dice, si las partes los acuerdan, podría ser manifestación de voluntad. Nosotros sabemos, obviamente, que las partes pueden acordar mucho, pero que vaya a constituir manifestación de voluntad me lleva de inmediato a este requisito. Manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad puede ser expresa, puede ser tácita, puede ser el silencio. Ya, veamos qué hay dentro de las ideas. Dentro de las ideas está el dolo. No tiene que ver con la manifestación de voluntad en ese sentido. El error tampoco, porque es un vicio. El derecho optativo de la lesión tampoco. El dolo. El silencio en el negocio jurídico. Claramente allí sabemos que el dolo es una manifestación cuando la ley lo dice o cuando las partes así lo acuerdan. La ley, por ejemplo, en el caso del 2125, y en el caso de que las partes lo acordaran, solemos mencionar el ejemplo de la prórroga automática, por ejemplo, del contrato de arriendo, la prórroga automática del contrato de sociedad. Ahí tenemos, entonces vendría siendo la letra F. Ajá, ¿qué dice aquí? No, eso no va. Acá. Entonces colocamos ahí y marcamos. Bien. Recae sobre el derecho y sobre los hechos. Bueno, aquí es un poco más difícil, porque ¿qué recae sobre los hechos y el derecho? ¿Cuándo hacemos una identificación entre hecho y derecho dentro de los contenidos que nosotros hemos visto? Bueno, si tuviera de alguna manera la rapidez más mental, sin mirar todavía el cuadro del lado, diría cuando hablamos del error, porque el error es de derecho o también error de hecho. Así que si recordara rápidamente esa asimilación, podría ir a buscarlo acá. Y tenemos dos casos, el error y el error esencial. No puede ser el error esencial porque ese ya solo recae sobre los hechos. Entonces nos queda el error acá. Entonces colocamos letra C. Artículo, entonces, 1451, 1452. Ahí tenemos. Puede recaer sobre la identidad específica de la cosa. Aquí en la frase está muy hecha, ¿cierto? De inmediato, para quien ha estudiado la norma, ha estudiado el artículo, ha leído el artículo, sabe inmediatamente que nos estamos refiriendo a una de las hipótesis del error esencial del artículo 1453. Por tanto, buscamos, acá está el error esencial en la letra G y quedaba clara entonces la respuesta. Después de todo descubro que esta es una prueba muy sencilla. Bien,
agrava la responsabilidad civil. Aquí también el término aparece como muy amplio, porque ¿qué podría ser una agravación de la responsabilidad dentro de lo que nosotros hemos visto, que todavía no estamos viendo responsabilidad civil? Sin embargo, si yo pienso, vimos efectivamente el dolo como vicio del consentimiento, como agravante de la responsabilidad civil, como elemento configurador de la responsabilidad extracontractual, pues ahí está. Entonces, ¿qué tengo que buscar? El dolo. Tengo dos dolos. El dolo en general, que no me podría ser una aproximación, ¿cierto? Pero también tengo un dolo más específico, dolo en efecto de las obligaciones, pues ahí está la respuesta. Ahí es donde agrava la responsabilidad, artículo 1558, que señala que si hay dolo, va a haber responsabilidad por los perjuicios directos previstos e imprevistos. Ahí está. Bien. Nos vamos a el 6. El 6. Tenemos vicia el consentimiento. Aquí teníamos dos opciones, ¿cierto? Teníamos el dolo, que está mencionado, y el error, que está mencionado. Pero como las otras dos opciones ya están, aquí ya empieza un poco el juego estratégico, no nos queda más que la letra E, ¿cierto? Y ahí derechamente ya el alumno claramente se ha respondido todo estratégicamente, no le queda más que decir que el demandado puede optar por la rescisión en el caso de la derecho optativo de la lesión. Recuerden que allí, de conformidad con el artículo 1890, 1890, si mal no recuerdo, a ver, revisémoslo de todas maneras para no incurrir en error. Exacto, ahí está este derecho a opción, porque si efectivamente se demanda al comprador por lesión o se demanda al vendedor por lesión, este tiene derecho de conservar el equilibrio del contrato restableciendo el justo precio. Entonces, en ese caso ya no hay nulidad. O la otra alternativa es que no esté dispuesto a restablecer el equilibrio del contrato y, por tanto, en ese caso, derechamente deja entregada la suerte a la nulidad que pronuncie el juez. ¿Ven? Era un pequeño refresco dentro de la prueba esta idea de trabajar con los conceptos asociados. Finalmente, un pequeño problemín. Siempre es bueno analizar el derecho desde el punto de vista de los casos, así como nosotros lo vamos conversando siempre allí en nuestras clases. Vayamos a la lectura. Dice, el demandante señala que junto a los demandados celebró un contrato de sociedad de responsabilidad limitada en el año 2009, denominada Surpan Limitada, estableciendo que el giro principal sería la fabricación, elaboración, producción, comercialización y distribución de pan. Agrega que para cumplir con dicho fin, la sociedad adquirió un bien consistente en un sitio y sus edificaciones en el que se construirían las instalaciones de la fábrica de pan. Pero las obras no continuaron a raíz de problemas que se presentaron entre los socios. Manifiesta que en el año 2013 el demandado Ahmed Joel Regla, actuando como representante de Surpan Limitada, enajenó el referido inmueble para sí, como persona natural, en comunidad con el demandado y socio Héctor Oporto Garrido. Contrato que a su juicio adolece de nulidad absoluta por haberse vendido un bien social sin mandato suficiente y con evidente transgresión del 2144. Bueno, el 2144 de alguna manera nos habla de una prohibición que efectivamente establece el legislador. Señala el legislador que efectivamente no puede comprar para sí el mandatario lo que se le ha ordenado vender. Entonces de inmediato uno dice, si efectivamente la ley impone una prohibición, entonces estaríamos, vamos a colocar allí,
frente a una incapacidad especial. ¿Mm? Al tenor de lo que nosotros estudiamos en el 1447 final. La ley impone la prohibición a una persona. ¿Ah? Entonces colocamos allí la respuesta en azul, porque dice, ¿qué requisito? ¿Ah? Entonces el requisito obviamente que se está reclamando es la capacidad, en este caso la incapacidad especial que afecta al mandatario. En caso de prosperar la acción del demandante, ¿cuál sería el resultado? Esto ya lo habíamos visto más arriba, ¿cierto? Se trataría entonces de una incapacidad especial y al ser un acto prohibido, iríamos al artículo 10, que señala que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Iríamos al artículo 10, que señala que el acto es nulo y de acuerdo al 1466, siendo un contrato prohibido, adolece de objeto ilícito y por tanto, de acuerdo al 1682, la sanción es nulidad absoluta. ¿Ven? Aquí parece que tengo... prohibido y me estoy saltando la H, por favor. Ya. Bien, entonces así también de breve es así de breve es entonces también esta respuesta a la pregunta para que vean entonces que no era tan complejo responderla. Había que identificar simplemente el elemento que falta en el acto y luego responder cuál sería el tipo de nulidad fundando en eso. ¿Bien? Bueno, era una prueba sencilla, pero obviamente exigía haber estudiado para poder, por lo que les decía al comienzo, en la medida que el estudio tiene cierto grado de profundidad, la prueba por sí sola va mandando el mensaje de cuál es la respuesta adecuada. ¿Ah? Déjenme ver si quedó bien redactado esto. Se trataría de una incapacidad especial y al ser un acto prohibido iríamos al artículo 10, que señala que el acto es nulo y de acuerdo al 1466, siendo un contrato prohibido, adolece de objeto ilícito y por tanto de acuerdo al 1682 la sanción es la nulidad absoluta. ¿Sí? No es la mejor redacción esa, pero contiene los elementos. Bien, pues mis estimados alumnos y alumnos, espero que les haya ido bien en este examen. Siempre está la oportunidad de ir mejorando. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Que estén muy, muy bien. A seguir cuidándose y mucho.